Una droga mortal camuflada como un caramelo ya circula en Georgia. Se llama fentanilo arcoíris. Y exactamente 5:14 horas antes del amanecer en Jefferson, Georgia, el aire quieto tembló con el rugido bajo de los motores. Luego vino la explosión, una granada ensordecedora, una onda expansiva que recorrió la calle como un trueno. Detrás de la neblina, una luz roja y azul parpadeaba sobre el asfalto resbaladizo por la lluvia mientras los agentes gritaban las palabras que acaban con toda ilusión de seguridad. Lamentablemente, los envases de muchos medicamentos se están volviendo cada vez más sabrosos y deseables para los niños, y estamos viendo muchos problemas con sobredosis inesperadas. La aparición de estas pastillas. FBI, manos arriba. Orden de registro. En algún lugar a lo lejos, las sirenas aullaban, resonando en la oscuridad. El vecindario estaba despierto, pero pocos comprendían que estaban en la zona cero de una guerra que había cruzado silenciosamente las fronteras de Estados Unidos. Si cree que los criminales armados con lanzagranadas no pertenecen a los barrios estadounidenses y quiere ver cómo esta misión expone una amenaza de la que la mayoría de los ciudadanos nunca oyen hablar, suscríbase ahora mismo porque lo que viene a continuación cambiará para siempre la forma en que ve a las fuerzas del orden. En cuestión de segundos, vehículos blindados sellaron ambos extremos del bloque. Los equipos SWAT del FBI, los agentes de seguridad nacional del AS y el grupo de trabajo de la DEA en Atenas se movieron como uno solo. No fue una simple incursión. Fue el movimiento de apertura de la Operación Take Back America, una ofensiva federal contra una red transnacional de drogas que había echado raíces profundas en las ciudades universitarias de Georgia. Dentro de la casa objetivo, los agentes encontraron más de lo que esperaban. Muchos más ladrillos de plástico sellados con cocaína y metanfetamina cubrían una mesa de cocina. Cerca de allí, una bandeja con fentanilo en polvo se derramó en el suelo y su polvo mortal brillaba bajo la luz de una linterna. Pero el verdadero shock vino del arsenal. 26 armas de fuego, incluidos 12 rifles estilo AR, una docena de pistolas y, debajo de un banco de trabajo, un lanzagranadas militar. Ya sabes, en un garaje o donde sea, ya sabes, esa zona en particular, y encontrar esta cantidad de drogas, especialmente fentanilo. Encontraron múltiples tipos de drogas en forma de pastillas y polvo. Este no fue un arresto común y corriente. Era un bastión paramilitar disfrazado de vivienda. La habitación olía a productos químicos y aceite para armas. Los planos cubrían las paredes. Cada uno de ellos mostraba rutas desde México hasta Georgia. Las notas fijadas mostraban códigos de pago, nombres y números de teléfono escritos en clave. Fue entonces cuando los agentes se dieron cuenta de que se trataba de una guerra de cárteles oculta a plena vista. Durante meses, la inteligencia federal había interceptado llamadas encriptadas y transferencias bancarias inusuales que vinculaban a Atenas y Atlanta con cuentas extranjeras. Ahora tenían pruebas. La organización estaba dirigida por un hombre conocido como Cheito, un ciudadano mexicano de 48 años sospechoso de tener vínculos directos con el cártel de Sinaloa. Ya había cumplido una condena anteriormente por tráfico de drogas. Cuando salió, no reformó, reconstruyó. Las escuchas telefónicas mostraron que su equipo utilizaba casas de alquiler de universitarios como lugares de escondite y blanqueaba ganancias a través de negocios locales. Una redada masiva de drogas en el puerto de Houston. Las autoridades dicen que detuvieron más de 1,000 barriles de productos químicos procedentes de China que se dirigían al cártel de Sinaloa de México. Imágenes de vigilancia revelaron posteriormente que había conductores intercambiando paquetes en estacionamientos a pocas cuadras de la Universidad de Georgia. Para los vecinos, parecían repartidores. Para los agentes federales, eran correos de un estado criminal extranjero. Habían estado viviendo entre estudiantes, profesores y familias durante años sin que nadie lo notara. Pero lo que más sorprendió a los investigadores no fue el dinero ni las armas. Eran los antecedentes penales. Varios de los sospechosos ya habían cumplido largas condenas por importantes delitos de drogas, luego habían quedado libres y habían vuelto a trabajar. Esta vez no eran pequeños traficantes. Eran reincidentes y estaban completamente armados y manejaban suficiente fentanilo como para matar a casi 7 millones de personas.
¿Cuántas de sus otras casas seguían siendo laboratorios activos? Nadie lo sabía. Al amanecer, 13 agencias federales y estatales habían ejecutado 12 redadas coordinadas en Atenas, Atlanta y Jefferson. Los agentes lo describieron como un combate urbano en cámara lenta. Cada equipo traspasó las puertas con segundos de diferencia para evitar pistas. En una casa encontraron libros de contabilidad que registraban transacciones por valor de $900,000. En otro, los teléfonos quemadores todavía vibraban con mensajes entrantes desde México. Es por eso que los médicos instan a los padres a poner a sus hijos en alerta y nunca llevar medicamentos como este a sus casas. La evidencia era abrumadora, y también lo era la implicación. Un cártel extranjero había establecido una sucursal en el corazón de Georgia. Las calles parecían tranquilas nuevamente, pero los agentes sabían que no era así. Cuando se corta un brazo de un imperio tan poderoso, algo más ya se está moviendo en la oscuridad para reemplazarlo. Cuando la luz del día atravesó la baja niebla de Georgia, la magnitud de la operación Take Back America quedó clara. Lo que comenzó como una única incursión se convirtió en un asedio a nivel estatal. Los convoys avanzaron por la enero de 85 bajo escolta federal, transportando cajas de pruebas, cajones de armas y sospechosos detenidos. Los helicópteros trazaban círculos lentos sobre nuestras cabezas, con sus rotores golpeando como un metrónomo que anunciaba justicia. Dentro del centro de comando temporal del FBI en Atenas, los mapas digitales brillaban en rojo en 3 condados. Cada marca representaba una ubicación ya asegurada o una que aún necesitaba ser violada. La voz en el comunicador era tranquila, pero definitiva. Todos los equipos, preparados para la extracción simultánea. Sin fugas, sin retrasos. Este no era un caso local de narcóticos. Fue el desmantelamiento de una red de combate transnacional. El FBI y la DEA juntos incautaron aproximadamente 750.000 pastillas. Estas pastillas contenían fentanilo, cocaína o metanfetamina. Construido con una precisión que reflejaba la doctrina militar, cada almacén funcionaba también como centro de distribución. Cada sospechoso tenía un papel definido. Cocinero, mensajero, cobrador, guardia. Los analistas que rastrean mensajes cifrados encontraron niveles de coordinación que rivalizaban con las operaciones de pequeñas unidades en zonas de guerra. Lo que sorprendió incluso a los agentes veteranos fue la rapidez con la que las órdenes se trasladaban de México a Georgia, minutos, no días. Alguien en suelo estadounidense estaba transmitiendo órdenes en tiempo real. A medida que los agentes procesaban la evidencia incautada, los números contaban su propia historia. 26 kilos de cocaína con un valor aproximado de $780,000. 1,7 kilogramos de fentanilo capaces de producir 850,000 dosis letales. 500 gramos de metanfetamina, 140 gramos de cocaína craqueada y más de 1 kilogramo de marihuana. 128 productos farmacéuticos ilícitos reenvasados para parecer analgésicos legítimos. Si a eso le sumamos 26 armas de fuego y un lanzagranadas funcional, el nivel de amenaza hablaba por sí solo. Los técnicos forenses tomaron muestras del lanzador en busca de huellas dactilares. Su número de serie había sido borrado, lo que indicaba un suministro directo de una fuente internacional, posiblemente una desviación del circuito de armas del mercado negro de América Central. Aunque los medios locales lo calificaron de redada de drogas, los investigadores sabían que se trataba de algo más grande. Un centro logístico de un imperio de cártel de $1.000 millones, ubicado estratégicamente entre los corredores de transporte de Atlanta y las calles universitarias de Atenas. Cualquier camino que entraba o salía del estado podría haber transportado el siguiente envío y tal vez aún lo hizo. En las entrevistas, los altos funcionarios evitaron la política. Un director federal simplemente dijo, ya no vigilamos los barrios. Los defendemos. Esa frase captó la realidad. Defensa interna contra la guerra de narcóticos dirigida por el extranjero. El equipo de investigaciones de seguridad nacional del ICE rastreó flujos financieros a través de empresas fantasma registradas en tiendas abandonadas.
En un caso, una tienda de neumáticos que no había vendido un solo neumático en 2 años movía $63,000 en efectivo semanalmente a través de un banco clandestino vinculado a China. El cártel no solo estaba distribuyendo veneno, sino que también lavaba sus ganancias en la economía de las pequeñas empresas de Georgia. Agentes de la DEA confirmaron múltiples conexiones con conocidos intermediarios del cártel de Sinaloa. Los mensajes extraídos de teléfonos quemadores hacían referencia a la bolsa azul y al calor del verano, frases que luego fueron decodificadas como nombres de códigos internos para envíos y pagos. El nombre coincidía con el subtítulo de la operación del propio FBI, Proyecto Calor de Verano. Evidencia de que el enemigo había interceptado suficiente inteligencia para replicar la terminología federal. Si el cártel conocía el nombre en clave del grupo de trabajo antes de que comenzara la redada, ¿qué tan profunda fue la filtración? Mientras tanto, el shock de la comunidad se convirtió en miedo. En Atenas, los estudiantes universitarios se despertaron con titulares que mostraban imágenes de lanzagranadas al lado de muebles estilo dormitorio. Los padres llamaron a las líneas directas del campus para preguntar si las clases seguían siendo seguras. Pocos se dieron cuenta de lo cerca que se había infiltrado la violencia, a una distancia caminable de las salas de conferencias y las cafeterías. Al mediodía, 17 sospechosos estaban bajo custodia. 12 fueron capturados durante entradas simultáneas. 5 fueron capturados horas después tras persecuciones vehiculares cerca de las afueras de Atlanta. Cada uno de ellos enfrentaba una posible sentencia de cadena perpetua bajo los estatutos federales de conspiración. Entre ellos había hombres que ya habían cumplido condena por tráfico de drogas y que habían sido liberados anticipadamente según las normas de libertad condicional del Estado. Un agente de campo veterano lo resumió sin rodeos. Estamos luchando contra los mismos soldados 2 veces. El comentario provocó silencio en el centro de comando. Porque por cada célula desmantelada, otra ya se estaba reagrupando, misma jerarquía, nuevos nombres. Pero por ahora la victoria era innegable. La operación coordinada neutralizó un satélite del cártel, confiscó narcóticos por valor de casi $1 millón y evitó innumerables muertes por sobredosis. Sin embargo, el triunfo tenía una sombra. Los agentes sabían que la red se extendía más allá de las fronteras estatales y alimentaba cadenas de suministro que llegaban de costa a costa. Cuando el anochecer se cernía sobre Atenas, los últimos transportes partieron hacia las instalaciones de detención federales. En el costado de un camión blindado, una pegatina decía, Operación Take Back America Fase 1 completada, pero nadie adentro celebró. Habían visto este patrón antes. Porque cuando un cártel pierde terreno, no retrocede. Se reagrupa de forma más aguda, más rápida y más letal que antes. Para la segunda noche, los analistas de inteligencia federal ya estaban mapeando lo que las computadoras portátiles y los teléfonos confiscados revelaban, una red más intrincada de lo que nadie imaginaba. Los registros de datos mostraron transacciones encriptadas enrutadas a través de billeteras de criptomonedas, cuentas offshore y empresas fantasma en California, Texas y Georgia. El alcance del cártel no se estaba reduciendo, se estaba adaptando. Dentro del laboratorio forense cibernético del FBI, un mapa de calor digital parpadeaba en rojo con nuevas coordenadas. Cada punto representaba un relé potencial, almacenes, casas seguras, vehículos no registrados. Las velocidades de conexión sugerían que los centros de comando del cártel aún estaban activos, solo que a mayor profundidad. En algún lugar entre las torres de telefonía celular confiscadas y los chats encriptados, una segunda operación completa se escondía a plena vista. A las 7:45 horas, se interceptó un mensaje encriptado. Se originó cerca de la línea entre Georgia y Alabama. El texto fue breve. Envío de la fase 2 se retrasó, calor, cambio de ruta hacia el sur para los comandantes del grupo de trabajo. Esa única línea fue una chispa. Esto significaba que otro convoy estaba en movimiento, posiblemente transportando el siguiente cargamento multimillonario de fentanilo. En cuestión de minutos, los drones de reconocimiento aéreo de las despegaron desde una pista de aterrizaje cerca de Mon. Abajo, equipos tácticos del FBI movilizados en carreteras rurales.
Las cámaras térmicas escanearon el dosel del bosque en busca de señales de calor. En una de las imágenes, los analistas detectaron un grupo de camiones parados bajo la cubierta de árboles, con los motores aún calientes. Si esos vehículos llegaran a la Interestatal 85, la siguiente ola de veneno desaparecería en el torrente sanguíneo de Estados Unidos. Los agentes actuaron con rapidez. Los bloqueos de carreteras bloquearon el corredor. Un convoy de vehículos todoterreno negros se desplegó a lo largo del límite del condado. Cada conductor llevaba gafas de visión nocturna y radios sujetas a sus hombros. Cuando llegó la palabra de mando, se autorizó la intercepción, se encendieron los faros, rugieron los motores y comenzó la persecución. El primer camión se rindió rápidamente. El segundo intentó atravesar el bloqueo. Los vehículos tácticos lo cercaron. Cuando los agentes forzaron el remolque, encontraron ladrillos de embalaje comprimido recubierto de polvo idénticos a los incautados en Atenas. Los compartimentos ocultos contenían armas de fuego no registradas y un tubo lanzagranadas M203 medio desarmado, prueba de que el cártel no había terminado de rearmarse. Una vez concluidas las detenciones del convoy, los equipos de campo transmitieron datos en vivo a la sede de Atenas. Los analistas cruzaron los teléfonos confiscados con órdenes de arresto anteriores. El mismo número de contacto siguió apareciendo bajo diferentes alias para Omar Mecánico Luz Azul. Ese número rastreado a través de una línea internacional prepago conducía directamente a Culiacán, Sinaloa. La operación en Georgia no era solo una sucursal. Era un brazo remoto que respondía directamente al centro de comando del cártel en México. Mientras tanto, la inteligencia de la DEA confirmó otra capa. Lavado de dinero a través de intercambios de criptomonedas registrados bajo sociedades fantasma estadounidenses. Pequeños picos en la actividad de blockchain coincidieron con los tiempos de envío, revelando conversiones de ganancias en tiempo real. Cada pulso digital significaba vidas en riesgo. Para los agentes que revisaban las pantallas, quedó claro que el campo de batalla había pasado de las carreteras rurales a la red invisible, y el enemigo hablaba con fluidez ambas. A las 21:30 horas, el Comando Federal emitió una directiva silenciosa, autorización de contención total. Las unidades cibernéticas de AS congelaron 7 billeteras digitales que contenían más de 900,000 pesos en ganancias del cártel. Mientras tanto, agentes de la DEA consiguieron órdenes de búsqueda para 2 cuentas con sede en Atlanta vinculadas a bancos clandestinos chinos. Por primera vez, la arteria financiera global del cártel estaba siendo cortada cuenta por cuenta, pero la presión trae represalias. Esa misma noche, un agente del sheriff local informó que había drones sobrevolando una instalación de pruebas en el condado de Jackson. Los dispositivos huyeron antes de que pudieran ser interceptados. Pero un detalle llamó la atención. Cada uno llevaba un gancho de carga útil. Los analistas confirmaron más tarde que se trataba de drones de recuperación construidos a medida y diseñados para levantar paquetes pequeños, probablemente discos duros o documentos. Fue un mensaje del cártel. Todavía estamos mirando. Al amanecer, la operación Take Back America había evolucionado desde incursiones a una guerra de contrainteligencia. Lo que comenzó como arrestos en Georgia ahora se extendió a 5 estados y 2 países. Sin embargo, incluso mientras las agencias celebraban las incautaciones y los arrestos, sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Cada texto cifrado recuperado, cada transacción congelada, insinuaba algo más grande, una operación secreta aún en marcha. En algún lugar más allá de ese mapa brillante, una red de reemplazo ya estaba en línea, esperando el momento en que Estados Unidos mirara hacia otro lado. A las 4:30 horas, la niebla aún cubría el condado de Jackson mientras los equipos federales se reagrupaban. En un almacén convertido en puesto de mando, los tableros digitales parpadeaban en rojo, verde y claro. Las palabras zona objetivo asegurada aparecieron en todas las pantallas. La operación Take Back America había logrado lo que pocos creían posible. Había desmantelado una red de cárteles que operaba activamente en territorio estadounidense. Las mesas de pruebas estaban repletas de cajas selladas, 26 kilogramos de cocaína, 1,7 kilogramos de fentanilo, metanfetamina y cientos de pastillas falsificadas.
La valoración superó los $900,000. Pero los agentes no estaban celebrando los números. Cada paquete representaba vidas que no terminarían en las calles de Georgia. Al otro lado de la habitación, un comandante de AS revisó la lista de armas. 12 rifles, 14 pistolas y ese infame lanzagranadas recuperado de Jefferson. Si esa cosa alguna vez hubiera sido disparada, dijo en voz baja, estaríamos contando bolsas para cadáveres, no arrestos. En algún lugar al otro lado de la frontera ya se estaban empacando más lanzadores para el siguiente envío. En Washington, los primeros informes de inteligencia elogiaron la redada como un modelo de precisión interinstitucional, pero todos los agentes en el terreno sabían la verdad. Esto no fue un final. Fue una pausa entre batallas. Los controladores del cártel en el extranjero ya habían desaparecido, sus canales digitales habían sido eliminados y sus billeteras de criptomonedas estaban congeladas. Sin embargo, una nueva señal podría aparecer en cualquier momento. Esa tarde, en el stand de prensa, el fiscal estadounidense habló en tono mesurado. Esta operación demuestra que cuando actuamos juntos, podemos infundir miedo en las organizaciones que se benefician de las muertes de estadounidenses. Detrás de él, una mesa exhibía armas confiscadas como trofeos de una guerra moderna. Las cámaras destellan. Pero afuera, bajo la llovizna, las familias observaban en silencio, dándose cuenta de que el enemigo no estaba a océanos de distancia, sino al lado. Y aunque las luces de la redada se habían apagado, la sombra que reveló perseguiría a Giorgio durante años. Al atardecer, 17 sospechosos fueron puestos bajo custodia federal. La acusación citó conspiración de drogas, posesión ilegal de armas y coordinación transnacional. Para el cabecilla, conocido como Cheeto, la fiscalía confirmó la pena máxima de cadena perpetua. Los demás le seguirían. Por primera vez, el oleoducto de fentanilo de Georgia quedó visiblemente cortado. Aún así, dentro de la bóveda de evidencia segura de la oficina, un contenedor sellado permanecía sin abrir. Un disco duro, resistente a la intemperie extraído del lugar del asalto. Los forenses rastrearon fragmentos de un mensaje. Fase 3, nuevas rutas listas. La pantalla se oscureció. No había terminado. En realidad nunca lo es. Cuando los agentes finalmente salieron, amaneció por segunda vez esa semana. El cielo sobre Jefferson brillaba de un color naranja pálido, atravesando la niebla. Por un fugaz momento, la ciudad volvió a sentirse en silencio, como si Estados Unidos hubiera recuperado el aliento. En ese momento un helicóptero pasó retumbando por encima, rumbo al sur. Otra misión, otra línea en la arena. En cada sala de reuniones, un único recordatorio brillaba en los monitores de la pared. Los cárteles se adaptan. Así debemos hacerlo nosotros también. El mensaje fue claro. Estados Unidos no estaba retrocediendo. Se estaba preparando. Cada operación, cada arresto, cada intercepción era otra señal para aquellos que se atrevían a poner a prueba la determinación de Estados Unidos. Y mientras la cámara de la historia se enfocaba en las calles recuperadas de Georgia, un hecho permaneció inamovible. No se trataba solamente de hacer cumplir la ley. Esto era defensa nacional. Línea de caída de micrófono. 40 palabras. El cártel más peligroso del mundo construyó un imperio basado en el miedo. Pero en Georgia, el miedo se topó con el FBI, el AS y los marines. Y en ese choque de voluntad y deber, el imperio finalmente se quebró. Si esta misión te recordó porque la justicia todavía importa, suscríbete, comenta tu opinión y comparte este informe. Porque el silencio ayuda a los cárteles, pero tu voz ayuda a difundir la verdad.